pueblo de Israel, porque ellos han abandonado también su primer amor. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Eso fue cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto, ¿verdad? Y cuando habla que es desposada, en otras traducciones, ¿verdad?, dice que era su novia, porque Israel el pueblo de Israel era la novia de Dios, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel también había abandonado su primer amor, había abandonado al Señor, y el Señor también les había dejado escrito eso en los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y con toda tu alma. Pero Israel había apostatado de su amor. A pesar de que el Señor en muchas ocasiones Él había desplegado sus proezas en Egipto, las plagas, todo esto, o sea, es algo que es algo tremendo, ¿verdad? A veces yo leo el libro de Éxodo y me pongo a imaginar cómo fue eso, ¿verdad? Que el mar se partiera en dos, que de repente vinieron un montón de langostas, ranas y todo eso, moscas por todos lados, ¿verdad? Bueno, la ciencia pues busca una explicación científica, pero sabemos que el Señor para Él no es nada imposible. Él usa la misma naturaleza, Él la usa para enseñarle algo al pueblo de Israel, como en este caso fue al pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero Israel había abandonado al Señor, a pesar de todo lo que el Señor hizo por ellos, todo lo que su amor tan grande que le demostró en el desierto. 40 años anduvieron ahí, los alimentaba, los protegía del sol, los calentaba en la noche con la columna de fuego. O sea, ¿qué más quería? Sus calzados no se desgastaban. Todo eso el Señor hacía por ellos. Y sin embargo, lo despreciaron. Despreciaron todo lo que el Señor hacía por ellos. Y muchas veces también en nuestra vida sucede lo mismo. ¿Cuántas veces hemos recibido milagros en nuestra vida? Hemos visto la mano del Señor obrando en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro trabajo. A veces un accidente, no, pues es que la suerte, pero la suerte no existe. Para el mundo, la gente que no conoce de Dios dice que es la suerte, ¿verdad? O uno dice: no, pues yo no confío en mi suerte, yo confío en mis pantalones. Algunos dicen así, ¿verdad? Pero sabemos que el cristiano, la suerte no existe, y es la voluntad del Señor. Como dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará por la sombra del Omnipotente. Y si nosotros habitamos a la sombra del Altísimo, el Señor nos guarda. Y si algo les llegara a pasar, algún accidente, el Señor aún tiene control de eso. Y si lo dejó pasar, eso es por algo, una lección que Él tiene a través de Él. En Romanos así habla, que dice el libro de Romanos que las aflicciones que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Por todos los que aman a Cristo, las aflicciones, o sea, son para crecer, algo así dice, ¿verdad? Recuerdo, discúlpenme. Pero muchas veces nosotros abandonamos también al Señor, a pesar de todas las bondades que Él ha hecho por nosotros, como les digo, cualquier cosa que hace por nosotros el Señor, su mano, vemos su mano palpable del Señor, porque, como les digo, no es casualidad, es suerte, es la mano del Señor. Y muchas veces nosotros, a veces nos comportamos ingratamente, a veces hasta el Señor: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Cuestionamos a Dios. Él mismo, como dice más adelante en la Escritura, ¿verdad?, que como la vasija de barro va a decir al que la formó: ¿por qué me has hecho así? Si Él es soberano en nuestras vidas, solamente Él sabe por qué permite ciertas cosas que a veces no son nada agradables en nuestra vida, pero muchas veces de ahí el Señor nos da una lección grandemente. Y todo eso, ¿verdad?, como dice el libro de Job también, que recibiremos solamente el bien del Señor. Y hermano, lo pueden buscar en Job, ahí está. Pero vamos a seguir, hermanos. Como vemos, ¿verdad?, Jeremías escribe al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel había abandonado su primer amor. Pero ¿cómo se abandona el primer amor en Cristo, hermanos? ¿Cómo se debe abandonar el primer amor en Cristo?
maneras, dejando los vicios, dejando No, ¿cómo se abandona el primer amor en Cristo? Dejar de orar. no llegar, ¿no? A ver, ayúdenme, hermanos. Todos participemos. También. Perdiendo la fe. Ya no viniendo a la iglesia. Sí, vamos por aquí. Apartándose de su presencia. Bien. Dejando de estudiar la palabra. Así es. Pues muchas son las razones que nos hacen apartar del amor de Cristo. Y muchos son los factores también. A veces las circunstancias que pasamos, los problemas, los afanes, pleitos que podemos tener a veces con nuestra propia familia, hermanos, primos, tíos, todo eso nos aparta del amor de Cristo. Y el Juan dice, de su carta de Juan, dice que ¿cómo dices que amas a Dios cuando aborreces a tu hermano? Entonces, si yo aborrezco a mi hermano, pues el amor de Dios no está en mí. Y no puedo tener un primer amor. En ocasiones, de verdad, muchas veces, como vemos aquí, vamos a regresar ahí a Apocalipsis, capítulo 2. Ahí hay el mensaje de Éfeso. En ocasiones el servicio a Dios se convierte en algo rutinario, algo impuesto. A veces sentimos ganas de servir a Dios, pero a veces, como decía aquí la hermana, que a veces no ponemos el corazón en eso. Decimos, bueno, voy a servir a Dios, ok, pero ¿qué es lo que te hace servir a Dios? ¿Qué es lo que te impulsa a buscar de Dios? ¿Qué es lo que hace cada día? Que cada día vengas a la iglesia, los martes, viernes, o el día que puedas venir, ¿verdad? Porque tampoco, no voy a decir, este hermano, ¿por qué no viene? Seguro ya se fue al mundo, que no sé qué, no. Muchas veces nos toca trabajar, o muchas veces, pues, cosas que nos suceden, ¿verdad? A veces tenemos que ir al doctor, qué sé yo, pero los días que vengamos con el corazón dispuesto. Y no solo cuando vengamos aquí, ¿verdad? En nuestras propias casas, Sí, Señor. cuando nos ponemos a orar, cuando leemos la palabra ahí en la intimidad, ahí el Señor nos habla. Aquí recibimos la palabra, adoramos juntos, en armonía, ¿verdad? Los cantos, todo eso es bonito. Pero también la comunión no se termina de aquí hacia afuera. Decía una frase que, a ver si me recuerda esa frase, que dice que una comunión con Dios que no se termina al levantar mis rodillas. ¿Sí me entendieron? Una comunión con Dios que no se termina al levantar mis rodillas. Cuando nosotros nos ponemos a orar, no, pues voy a ponerme en comunión con Dios, voy a orar. Y me levanto de ahí, esa comunión se cortará. No, esa comunión debe seguir adelante. Pero esta iglesia, a pesar de que trabajó arduamente por el Señor, hacía muchas cosas, todo eso el Señor lo aplaude. Pero muchas veces se convierte en solamente activismo religioso, hacer muchas cosas, y muchas veces descuidamos el amor de Cristo. Como cuando nos convertimos por primera vez. Queremos predicarle a todos, queremos devorar por la Biblia, si es posible, toda la noche. Queremos cantar, alabar, donde estemos. Y esa comunión, pues, como dicen, ¿verdad? El primer amor con Dios. Nos pasamos horas pensando en el Señor y leemos la palabra, y me hubiera gustado estar en ese tiempo. Yo no hubiera crucificado al Señor, yo hubiera defendido al Señor, hubiera peleado por Él. Ese Pedro cobarde corrió, no, yo me hubiera quedado hasta la muerte, ahí no importa. Y todo eso, o sea, lo sentimos nosotros, ¿verdad? Y ahí estamos, y no, hombre, ese gozo en el corazón, ese fuego que sentimos, y no, hombre, alabar al Señor a todas horas. Es algo, una experiencia muy bonita. Pero lamentablemente, a través del transcurso del caminar cristiano, empiezan las pruebas.